Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con el cineasta venezolano Carlos Apurua, quien es Premio Nacional de Cine y además es el director de la película Sabino Vive, Las Últimas Fronteras, que tiene que ver con el asesinato pues, de Sabino Fernández, de Sabino Romero, perdón, activista yucpa, quien murió víctima pues, de un sicariato en la Sierra de Perijá. Luego vamos a conversar con el diputado José España del Partido Primera Justicia. Bienvenido, Carlos. Gracias por venir al programa. Carlos Apurua, además, bueno, ha sido parlamentario. Actualmente eres militante del Partido Patria para Todos, pero hoy estás como cineasta aquí. Bueno, no sé si como cineasta o como político. Bueno, las dos cosas. Tú eres cineasta y eres político. Es que no hay cosa más divina que la política o el arte y la política. Dos cosas complejas en... ¿Y si te corresponde escoger alguna? Hago cine político y ahí compagino las dos cosas. Bueno, tú eres el director de esta película, Sabino Vive. Aquí está el afiche que me dejaste, ¿no? Te lo regalé y se lo mandas trajiste. a la negra, tu extraordinaria y queridísima esposa. Me gustaría, con todo gusto se lo daremos. Ahora, fíjate, Carlos, me gustaría un poco que nos dijera quién fue Sabino Romero. ¿Qué pasó con Sabino Romero? ¿Por qué lo matan? Wow. Que eso es la trama de tu película, pues. Está bien, tú tienes fama de preguntar lacónico y preciso. Sabino Romero fue un digno indígena venezolano que recoge la tradición de lucha de los pueblos ancestrales de este país, de esta patria, de América Latina. Lo que pasa con Sabino es que no es Guaycaipuro, no es que simplemente de él tenemos una referencia de un grabado y otros caciques como La Guaira, etc. No, Sabino tuvo, por razones históricas, la posibilidad de haber sido registrado por decenas de colectivos audiovisuales, inclusive hasta por videoastas indígenas. Y la historia de Sabino, que es una leyenda en este país, totalmente volcado a la lucha por la reivindicación de su pueblo, se convirtió en leyenda. Sabino era una leyenda, fue criminalizado, injustamente calificado, y en el proceso de investigación, Vladimir, que yo hice, encuentro un ser extraordinariamente valiente, digno y hermosamente ser humano. Un hombre acosado, un hombre lleno de dignidad, que cree y creyó profundamente, de una manera ingenua, que con el proceso político nuestro, su condición de indígena iba a cambiar. Y quiero aclarar bien esto, porque no es que este proceso lo haya maltratado, sino es que la revolución dio bases jurídicas como la establecida en la Constitución en cuanto a los pueblos indígenas, en la ley de pueblos y comunidades indígenas, en la ley de tierra, avances extraordinarios en lo social. En el quinto plan de la patria está establecido ahí. La señal la dejó Chávez clarita, y quiero decirlo muy claramente, porque esta película es polémica y es fuerte, es reflexiva y es al alma, y le pertenece a los revolucionarios de izquierda. A la derecha no le pertenece, porque podríamos establecer el criterio. Pero tú quieres que la vean todos los venezolanos, ¿verdad? No, claro. ¿O tiene que ser revolucionario para verla nada más? Quiero establecer criterios y parámetros de la aproximación a poder percibir a un hombre como él dentro del contexto histórico actual que vivimos. ¿Qué podríamos decir sobre la tenencia de la tierra? ¿Qué podría aspirar alguien de un partido como Primero Justicia o un partido de la derecha si no es poseer las tierras de los pueblos indígenas? ¿Qué es lo que está establecido? ¿Qué es lo que ha sucedido en cuanto a la actuación de esos territorios que han sido tomados por el neocolonialismo, el colonialismo que todavía existe en el país? ¿Qué sucedería con los grandes recursos de la Sierra de Perijá? Carbón, hierro y vaya usted sabe cuánta cantidad de cosas. Nada. Ahora, Sabino fue amenazado muchas veces, Carlos. No, pero no te me salgas de ahí. No me voy a salir de ahí. No, es que no me voy a salir de ahí. Ajá. A eso voy. Sabino fue amenazado en muchas oportunidades. Incluso en Aporrea, muchas veces salieron declaraciones de él.
ellos sufrieron atentados, familiares de él fueron asesinados, hermanos, creo, hijos incluso. Bueno, ¿y por qué se permitió, por qué se llegó al asesinato de Sabino? ¿Por qué no se tomaron las medidas para protegerlo? ¿Quién lo mata? ¿Quién manda a matar a Sabino? Escúchame una cosa. Sabino tiene 30 años luchando. 30 años, Vladimir. Pero pues, respóndeme eso que estoy Pero preguntando. pero ya voy. Pues, tú no puedes. No es que él estaba luchando hace 30 años. Luchó en la cuarta y luchó en la quinta. Y luchó como el pueblo indígena, en términos generales, sigue luchando y está ahí. Tú no puedes negar que haber visibilizado a los pueblos indígenas es en este proceso que se ha dado. Sabino, si bien hay responsabilidades en las instituciones de nuestro país en este momento, de este proceso revolucionario, hay responsabilidades de no atender, y sobre todo en cuanto a los criterios de distribución de la tierra que está ahí. Pero cuando yo digo esta situación nos pertenece a nosotros, no les pertenece a los criterios neoliberales ni capitalistas que actúan sobre esos territorios y que históricamente lo que han hecho es avasallar, asesinar y son de alguna manera cómplices con una situación en Perijá, en las tierras yupa, en la Sierra de Perijá, que de alguna manera u otra colaboran y estimulan el sicariato, el paramilitarismo, ¿entiendes? Y apoyan el criterio de propiedad privada sobre ganaderos que han violado los derechos de los pueblos indígenas ancestralmente. Entonces, por eso te digo, Sabino fue un valiente y yo no dudo, y lo tengo absolutamente claro, y está en el documental, que está lleno de contradicciones fortísimas, pero es en este proceso donde yo lucho. Vladimir, yo lucho la revolución adentro, no afuera. Y estas contradicciones que está planteado en el caso de Sabino y del pueblo yupa es en este proceso político, en nuestra revolución donde la tenemos que discutir. Y si no, bienvenido bienvenido la oposición. Vamos al debate. Yo hice esta película con la intención de contribuir al encuentro de la diversidad de opiniones, los sectores productivos, los sectores patrióticos, los que entienden una frontera tan particular acá, Carlos, como el Zulia. Ahora, fíjate, Carlos, yo recuerdo muy bien que Sabino incluso fue detenido por el 6CPC, estuvo detenido muchas veces, en varias oportunidades y largo tiempo. Fue acusado de invasión de propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, había una complicidad del poder con quienes estaban detrás, quizás, del asesinato de Sabino, te pregunto. Sí. Ahí ¿Eso queda claro en la película? Sí, sí, pero ¿quién lo mandó a asesinar? Bueno, yo no lo sé. Yo sí. Y tú sabes, y yo te di a ti, porque cuando yo le hice la última entrevista a Sabino, y Sabino dijo cuándo, cómo, quién y dónde y por qué lo matan. Y yo te lo di a ti, porque me indignó tanto el asesinato que pasó. Fue tremendamente particular, porque él muere el 3, lo asesinan el 3 de marzo y el presidente Chávez muere el 5. De manera que obviamente la muerte de Chávez opaca la situación de Sabino por razones obvias. Ok, y tú tienes, Vladimir, ese video, esa copia de la entrevista de él, porque te la di. Y te dije, aquí están los nombres de los asesinos que mataron a Sabino. Aquí está lo que él señaló y yo voy a la Fiscalía General de la República a entregar estas pruebas. Y están en la Fiscalía. Y está en la Fiscalía y es parte del expediente para juzgar a los asesinos materiales que están presos. Y en este momento está en un proceso de justicia. Como te estás metiendo en mar hondo, en este caso, Carlos, ¿no tienes miedo de correr la misma suerte que Sabino? Yo te voy a decir una frase. El que le tiene miedo al miedo está condenado a ser simplemente un infeliz. Téngale miedo al miedo porque el miedo no te hace feliz y te quita tu dignidad. Yo no tengo absolutamente ningún miedo. Yo me siento bien con lo que hago. Es parte de mi espiritualidad y es lo que he hecho toda la vida. Todas mis películas de alguna manera tienen un riesgo fuerte y mi compromiso está conmigo mismo. Y si no soy de esa manera, dejo de ser feliz. ¿Cómo ha recibido el gobierno esta película?
o el Estado? Porque es un cuestionamiento también a las cosas que pasan, ¿no? ¿Cómo asesinan a este señor? Yo te puedo decir, Después de tantas, digamos, tantas situaciones que se vivieron, ¿no? yo te puedo decir que como diría Walter Martínez, está en pleno desarrollo. Pero el Canal 8, el apoyo, y lo digo públicamente, con todo lo que es, las reflexiones profundas, las contradicciones tremendas que establece este documental, que en definitiva su compromiso es con la verdad, para ir a la búsqueda de lograr una visión real de la realidad del pueblo yucpa. Y sobre todo una cosa, Vladimir, de las amenazas que tenemos en la frontera con el Estado Zulia. La entrada del paramilitarismo, el sicariato y cómo todos esos elementos de una región, de un área, de una frontera tan particular como el Zulia, nos afecta. Y cómo la utilizan en este momento para la desestabilización del país. Esta película, entre otras cosas, señala, agarra algunos hilos sobre lo que es la geoestrategia de las mafias y del uribismo en cuanto a cómo actúa el paramilitarismo, el sicariato, unido a la derecha de la patria, de aquí del país. Y abierto el debate, y lo digo abiertamente, en este momento, chicos, los patriotas, los que creemos realmente en la patria y creemos que hay que apoyar este proceso revolucionario por la utopía, yo no soy ningún ingenuo, porque creo que hice una película que invita a la reflexión, y yo creo que en la reflexión y en la verdad está la solución de los problemas. Tenemos que hacer una pausa, Carlos. Al retorno seguimos conversando con el cineasta venezolano Carlos Aspurua, autor de la película Sabino Vive.